Hola, buenos días. Ya estamos aquí como cada sábado de mañana. Acá en México un poco fría. Bienvenidos todos. Estamos ya listos para comenzar una mañana de aprendizaje. Gracias al programa Vive Apoyo en Duelo, que es la plataforma que nos permite conectarnos. Como siempre, gracias a todos ustedes por estar y por acompañarnos. Y bueno, pues hoy vamos a compartir con ustedes un tema importante que justamente en este tiempo, en estos momentos, está siendo de gran necesidad, ¿no? El punto es que a partir del confinamiento voluntario, de la pandemia, pues nos ha surgido una serie de situaciones que no sabemos manejar y una de ellas es la ansiedad y el miedo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con ese tema que sería cómo manejar nuestras ansiedades y miedos para poder compartirlo con nuestros niños, enseñarles cómo es que se vive esta situación y bueno, pues obviamente enriquecer nuestra familia y nuestra comunidad con ese buen manejo de los miedos y de las emociones que se nos están presentando. Iniciamos reflexionando en cuanto a que en esta situación específica que estamos pasando acerca de la pandemia, pues se vienen a enaltecer algunas situaciones que nosotros ya traíamos y que por alguna razón no nos dábamos cuenta que no estaban bien manejadas. Durante lo largo de nuestra vida hemos vivido diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes experiencias de vida que nos han permitido darnos cuenta cuáles son las cosas en las que nosotros deberíamos de trabajar, cuáles son los puntos de oportunidad y cuáles entonces nos han servido para modificar ciertas cosas. Ahora con la pandemia, pues es otro momento de poder reflexionar en cuál es el punto de oportunidad que tengo que tener para poder transformarme y transformar a los otros. Una de las cosas importantes es que nosotros tomemos conciencia que esto que está pasando en la actualidad no es más que el resultado de un manejo adecuado o inadecuado de las emociones que ya veníamos sintiendo desde hace un tiempo, ¿verdad? En el consultorio vienen muchas personas o tengo terapias en línea donde me dicen, doctora, pues es que tengo muchísima ansiedad a partir de que estoy encerrada en mi casa con mi marido y con los niños, ¿no? Y entonces empezamos como a rascar por qué pasa, cómo pasa y nos damos cuenta que es una emoción que apenas se pone en manifiesto a partir del confinamiento voluntario, pero que es una emoción que ya la traía y que ya ella no sabía cómo manejarla, pero que lo que ha hecho es evadir esa realidad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos diferentes conductas que nos hacen que no confrontemos con nuestros miedos? Es decir, esas conductas que nos llevan a que sí, me estoy sintiendo mal, sí, siento algo extraño, sí, estoy pasándola no muy bien, pero entonces nuestro cerebro, como mecanismo de defensa ante todo lo que hemos sufrido, genera situaciones, frases, acciones que llevan a olvidarnos o a hacer de lado estos sentimientos que nosotros vamos teniendo. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas o nosotros mismos que de alguna o de otra manera vamos por la vida observando que son personas que evaden las situaciones, que de repente les estás hablando y cambian el tema, que a lo mejor cuando hay un tema muy difícil que tratar, ellos empiezan como de manera irónica o chistosa a querer como no enfrentar la situación? ¿Cuántos de nosotros o nosotros mismos no tenemos las conductas como de empezar a querer confrontar una situación y ponernos a llorar sin ya poder tener la forma de comunicación y entonces se vuelve un mecanismo de defensa ante una situación que no nos permite confrontar nuestras emociones, que no nos permite confrontar lo que estamos sintiendo y que lo vamos dejando pasar? Lo malo es que ese sentimiento que está ahí, que está latente, que está vivo, se va quedando ahí, se va como relegando, sin embargo, está ahí, está activo. ¿Ok? Y entonces surgen otras situaciones u otras vivencias que nos ponen de manifiesto que eso ahí estaba. ¿Qué pasa? Que ese sentimiento que estaba ahí ahora se maxifica, ahora se hace mucho más grande. ¿Por qué? Porque entonces ya estaba guardado con una situación, luego pasa otra situación, la seguimos como evadiendo o guardando, pero llega una situación como estas en donde ya realmente es inevitable que el sentimiento salga y entonces es cuando decimos, wow, ¿y ahora cómo lo detengo?
Es importante también que nosotros tengamos cuenta que esto que ha estado pasando en nuestras emociones, esto que ha estado pasando en nuestra cajita de las emociones, viene ya de mucho tiempo atrás. Casi siempre la mayoría de las situaciones que tenemos, que confrontamos en una realidad adulta, viene desde la niñez. O sea, hay situaciones que en la niñez no fueron bien manejadas y que hoy por hoy entonces resurgen como de la nada para apretarnos el talón de Aquiles y decir, ahí está, tenemos que trabajar, ahí duele. ¿Okay? Entonces hay cosas que se van marcando y bueno, hay miedos que se van generando desde que somos muy pequeños. ¿Cuáles son como las cuestiones que podrían generarnos más miedo o más angustia? Muchos de los expertos nos dicen que existen diferentes tipos de miedo y el miedo no es malo, nada más que tenemos que saber cómo manejarlo. Existe miedo al abandono, existe miedo al rechazo, existe miedo a la situación de no poder manejar una situación específica y entonces eso es como miedo al no sentirme capaz de. Hay diferentes tipos de miedo y nosotros es donde tenemos que hoy empezar a hacer como una conciencia de cuál es el miedo que me aqueja y por qué. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que muchas de esas veces nosotros no podemos solos con esta confrontación del miedo, porque como les decía, normalmente siempre vamos a enfrentar conductas evasivas que nos llevan a decir, no, no tengo miedo. Bueno, sí tengo, pero es poquito, o sea, sí lo puedo manejar. Y nos damos cuenta que realmente no está siendo manejable. Hoy por hoy tenemos miedos diferentes, cada uno, escuchamos en la sociedad, decimos, bueno, esta pandemia nos está llevando a tener miedo. ¿Miedo a qué? Pero hay personas que dicen, yo tengo miedo a estar sola. Hay personas que dicen, yo tengo miedo a quedarme sin nada. Hay personas que dicen, yo tengo miedo a que se muera mi familiar. O sea, aún en la misma situación que sería la pandemia, cada uno, de acuerdo a sus experiencias emocionales, vive un miedo distinto. Lo maneja de una forma distinta y lo supera de una forma distinta. Estos miedos que vamos teniendo y que se van haciendo cada vez más grandes, estos miedos de la incertidumbre de lo que está pasando, nos puede llevar a saber cómo debemos de manejar. Y tenemos que tener la habilidad de poder diferenciar entre si solamente es una cuestión de ansiedad momentánea, es decir, que en ese momento mis pensamientos me llevan a generar una angustia acerca de la situación que está pasando, pero que tengo las herramientas emocionales para poder sentarme, escribirlo, confrontarlo y buscar soluciones, o si definitivamente tengo alguna situación que no permite confrontar el miedo y entonces el miedo continúa, sigue siendo más grande, se exacerba y entonces vamos presentando conductas de ansiedad mucho más importantes, mucho más latentes, donde nosotros escuchamos a la gente que nos rodea y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan angustiado? Hay personas que incluso han podido manejar sus miedos desde mucho tiempo atrás, han podido manejar sus emociones y sentimientos y que hoy por hoy la pandemia viene a enseñarles que no está del todo manejado, porque entonces surgen nuevos miedos con unas conductas importantes del miedo y entonces decimos, ¿qué pasó? Pues si esa persona tenía todo totalmente manejado. La realidad es que los miedos van apareciendo conforme vamos enfrentando situaciones en la vida. Estas situaciones que vamos enfrentando nos van llevando a tener distintas conductas. Es decir, un bebé muy pequeñito tiene miedo a los ruidos, tiene miedo a una persona extraña, tiene miedo a un lugar diferente. No sabe por qué, pero va sintiendo eso. Y eso solamente es un sentimiento que tiene como un mecanismo de defensa ante que tenga que estar observado de su realidad, observando su realidad y estar alerta. El miedo nos lleva a eso, a estar alerta de la situación para poder responder ante esa situación. Entonces esos bebecitos pues tienen miedo a esas pequeñas como cosas que nosotros vamos dando cuenta y que a lo mejor como adultos decimos, bueno, ¿a qué le tiene miedo? Pues si nada más es su abuelita. Bueno, ¿a qué le tiene miedo? Pues si solo es su tía, ¿no? Y así, pero bueno, como bebecitos van teniendo miedos a los ruidos extraños, a las voces extrañas, a los lugares extraños o a situaciones a los que no se han enfrentado. ¿Cómo le ayudamos a ese bebé a enfrentar el miedo? Es muy fácil. Dejamos que viva su emoción. Observamos en esta lectura de bebé su gesticulación, dejamos que pase y se le explica lo que está pasando.
Este lugar es nuevo, seguramente sientes miedo, pero una vez que estemos aquí un ratito, va a pasar el miedo. Es decir, no decimos no pasa nada, no decimos no sientas miedo, no, la realidad es que la siente y la realidad es que cada día tenemos que hacer más conscientes a los niños, adolescentes y adultos de lo que están sintiendo. Entonces hay que decir, sí, ya sé, tienes miedo, claro, porque no conoces este lugar, pero vas a ver que poco a poco va a pasar el miedo, ¿no? Yo como maestra hago como ciertos ejercicios con los niños en el salón cuando me toca trabajar con ellos. Y entonces una niña dice, ya me acordé, mi maestra dice que siento un hueco en el estómago y eso se llama miedo, pero que cuando termine de hacer la actividad, el hueco se va a quitar y ya no voy a tener miedo. Efectivamente, se les explica desde el inicio, niños de 3, 4 años, que esa situación específica les va a generar en la corporalidad un indicador del miedo. Puede ser dolor en el estómago, puede ser sudor en las manos, puede ser temblor de alguna parte del cuerpo y entonces se le dice, tal vez vas a sentir esto, pero de todos modos hazlo y cuando lo hagas te vas a dar cuenta que desapareció lo que estabas sintiendo. Entonces, ¿qué vamos enseñando? Vamos enseñando al reconocimiento corporal, al reconocimiento de la emoción que están viviendo y por ende entonces a la confrontación del miedo y a reconocer una vez que pasa el miedo y que pude hacer la situación o acción esperada, que tengo la capacidad de la resiliencia. Y así poco a poco vamos ayudando a estos pequeños que se van volviendo adolescentes o adultos. Cuando el niño ya tiene aproximadamente 3, 4 años, entonces sus miedos van cambiando. Cambian los miedos hacia el miedo a la oscuridad, el miedo hacia personas extrañas con voces extrañas, o sea, voces que son más fuertes que las de mamá, papá, gesticulaciones que son más fuertes que las de mamá, papá, miedo a ir a la escuela, miedo a algún compañerito que los molesta, que les pega, y poco a poco entonces la confrontación con el miedo va siendo distinto. Decía una persona, bueno, pues hay un miedo, por ejemplo, los niños pequeñitos tienen mucho miedo al ruido. Cuando va pasando el miedo, entonces van entendiendo y lo van liberando. Para mi sorpresa, apenas tuve la oportunidad de atender a un paciente que tiene 10 años y resulta que ese paciente pues dice, cuando tengo miedo me voy a dormir con mi mamá. Y entonces yo me doy cuenta que desde esa edad, desde el año y medio, 3 años, no estuvo bien gestionado la confrontación del miedo, que hoy a los 10 años termina yéndose a dormir con su mamá, en lugar de tener ya la posibilidad y habilidad emocional para confrontar su miedo y pasarlo de largo. Pero que nos damos cuenta que son niños que desde bebecitos no han podido tener las herramientas emocionales y que no sería preocupante si toda la vida pudieran vivir con su mamá, si toda la vida pudieran vivir con su papá o con su familia, pero que la realidad es que ese miedo mal gestionado lo que le está enseñando es que cuando yo tengo un miedo, necesito de un adulto para que me ayude a confrontar el miedo, pueda yo tranquilizarme y pueda estar en paz. ¿Qué generamos inconscientemente entre líneas? La dependencia de una persona para confrontar todos mis miedos. Y hoy encontramos personas, seres humanos, hombres, mujeres, que nos están preguntando, ¿y tú qué harías? ¿Y tú cómo lo harías? ¿Está bien si yo lo hago así? ¿Está bien si respondo de esta manera? ¿Está bien si hago esto? Entonces, nos damos cuenta que esas personas tienen mucho miedo a ciertas cosas que no hemos encontrado, que hoy por hoy no está manejado y que como adultos viene a reflejar esta situación. No, esto no es como representativo de un sexo masculino o femenino, no, todos los seres humanos sentimos miedos, todos los seres humanos sentimos diferentes tipos de miedos, pero todos los seres humanos los confrontamos de distinta manera de acuerdo a lo que nos enseñan y cómo nos enseñan en la cultura, ¿verdad? A esos niños de 3 o 4 años, cuando empezamos diciendo, tengo miedo a la oscuridad, cuando el niño dice, tengo mucho miedo a la oscuridad, no es lo mismo que papá o mamá digan, no te preocupes, aquí estoy yo, porque entonces le estoy diciendo, no te preocupes, mientras yo esté, no pasa nada. Pero cuando él no está, que se va a la escuela, o sea, cuando ellos no están, que él se va a la escuela, entonces le generamos otro miedo. ¿Por qué? Porque entonces ahora tiene miedo, aparte de la situación extraña, de que no están los adultos que le prometieron que como ellos estaban, no iba a sentir miedo. Y entonces lo vamos exponiendo a otros miedos más grandes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en la cultura nosotros le decimos al pequeñito, no tengas miedo, aquí estoy, no tengas miedo, yo te acompaño?
no tengas miedo, aquí va a estar siempre mamá, aquí va a estar siempre papá. Les refería yo en otras pláticas que hemos tenido que eso no ayuda en cuestión de autonomía, de independencia y sobre todo de inteligencia emocional, porque entonces estamos generando lo que ya les decía, una dependencia hacia una figura que va a ser quien resuelva nuestros miedos. Hoy por hoy, los que están conectados y que están escuchando la plática, van a empezar a hacer cuenta y a caer en la cuenta de decir, ¿cuántas personas conozco que se sienten de esa forma? Es decir, que les enseñaron a manejar sus miedos a partir de que existe otra figura que les ayuda a confrontar sus miedos, que no son capaces ellos de confrontar sus miedos, sino que hoy por hoy necesitan de alguien más para que ayude a confrontarlos. Y no está mal acompañarse de alguien para confrontar un miedo. Lo que está mal es necesitar al otro para superar el miedo, que es diferente. Pero hoy por hoy vamos viendo muchas personas a lo largo de nuestra vida que desgraciadamente están viviendo estas conductas ante el miedo, ¿no? Que necesitan a alguien, que necesitan una figura que sea quien respalde lo que ellos están haciendo para que entonces no tengan miedo o no sientan esa invasión de lo que está pasando. Cuando el pequeño de 3 o 4 años dice, mamá, tengo miedo, ¿no? ¿Cuál sería lo ideal que nosotros pudiéramos manejar? Sería lo que ya les he comentado en otros lados. Primero, preguntar a qué tienes miedo. Segundo es confrontar tu miedo, es decir, si tienes miedo a esto, mira, vamos, ve tú, a ver, yo aquí me espero afuera. No es lo mismo el acompañamiento que la necesidad. Es decir, tú entra al cuarto y verifica que no hay nada. Cualquier cosa, pides ayuda. Entonces, lo que estamos entendiendo es, tú confrontas tu miedo, tú vas hacia lo que te está generando una ansiedad, pero una vez que lo confrontas, te das cuenta si eres capaz de manejarlo solo o si necesitas la ayuda de alguien. ¿Qué es muy importante en este caminar con los miedos? Es muy importante primero que tengamos en cuenta que siempre, 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 por cuestión de querer no confrontar los miedos, de querer evadir la situación porque es lo que nos enseñan culturalmente, vamos a tener diferentes acciones o actitudes, como les decía, que no nos van a permitir reconocer el miedo. Esos pequeñitos no dicen tengo miedo, esos pequeñitos se hacen del baño, esos pequeñitos lloran, esos pequeñitos se pasan a la cama de papá y mamá porque tienen miedo. ¿Quiénes son los que tienen que ayudar en esta gestión del miedo? El adulto. ¿Qué tiene que reconocer el adulto? Pues el adulto tiene que reconocer cómo maneja sus miedos, cómo vive sus miedos y cómo los confronta y los toma como punto de oportunidad para un crecimiento mayor. Hoy no estamos enfocados específicamente en el manejo del miedo del niño, hoy estamos enfocados específicamente en el manejo del miedo y la ansiedad del adulto para que le enseñe a ese niño cómo manejar. Nada más que voy haciendo como un recuento de cómo pasan la situación de los miedos, porque aquí es donde ustedes como adultos reconocerán desde su ancestros, desde cómo manejaron en casa de la abuela, en casa de la mamá, en casa del papá, cómo dijeron, cómo manejaron las cuestiones de miedo, y hoy por hoy soy quien soy a través de eso que pasó, a través de eso que dijeron y de cómo lo manejaron. Si hoy la doctora Miriam está diciendo, es que antes decían, yo te acompaño y entonces hoy necesito un hombre que esté junto a mí para que me ayude a tomar una determinación. O siempre termino preguntándole a mi pareja o a mi esposo si eso está adecuado o no. Entonces me doy cuenta, caigo en la cuenta que mi miedo no estaba manejado adecuadamente, pero no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva cultural de lo que me enseñaron y que hoy por hoy seguramente se va replicando en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Entonces es como vamos cayendo en la cuenta. Si antes, como en mi cultura, en mi gestión, decían, ¿tienes miedo? Bueno, pues no vayas, ¿ok? Porque muchas familias culturalmente hacen eso. O sea, ¿tienes miedo a la oscuridad? Pues no te preocupes, dejamos la luz prendida toda la noche. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una evasión al miedo, que esa evasión al miedo la voy aprendiendo y que hoy por hoy cuando presento miedo, cuando hay acciones que me están generando un miedo, lo que hago es evasión de esa realidad de lo que está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que nosotros nos vamos dando cuenta
cómo estaban manejados nuestros miedos, cómo nuestra familia nos enseña a gestionar nuestros miedos y que hoy por hoy tenemos que reflexionar en si eso fue adecuado o no. ¿Qué quisiera yo decirles? Llevamos 20 minutos de plática, vamos como cayendo en la cuenta de ciertas cosas y quisiera decirles que en los restantes 40 minutos van a tener la pastilla mágica para que confronten sus miedos, pero la realidad es que no es así. La realidad es que si nosotros tuvimos un mal gestionamiento del sentimiento del miedo, hoy por hoy nuestro cerebro va a recurrir constantemente a eso que nosotros hacíamos antes. Entonces, poco a poco tenemos que ir trabajando en estos miedos, trabajando en la concientización de estos miedos y entonces sí poder avanzar en esto del manejo del miedo y la ansiedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existen diferentes teorías, hay una que a mí me gusta, que podemos trabajar y que se llama el triángulo del cambio, ¿ok? Ese triángulo del cambio empieza identificando primero cuáles son los mecanismos de defensa que yo tengo ante las situaciones que me generan miedo. Entonces yo me siento, tomo un lápiz, empiezo a escribir y digo, ¿qué hago cuando tengo miedo? ¿Lo confronto? ¿No lo confronto? ¿Qué hago cuando tengo miedo? Y voy descubriendo, voy autodescubriéndome en un ejercicio de verdad transparente de lo que realmente hago si es que quiero cambiar para beneficio de mis hijos, ¿ok? Si es lo más importante que genero yo como en cuestión de si yo hago un cambio, va a haber un cambio en los de abajo. Entonces, tengo que ser lo más transparente, lo más sensato posible conmigo, ¿no? Trabajar una honestidad importante y decir, ¿qué hago cuando empiezo a tener miedo? Empiezo a pensar y digo, ok, cambio el tema. O sea, es decir, cuando estoy en una conversación donde empiezan álgidamente a decirme que estoy mal en algo, en alguna situación, en alguna conducta, yo empiezo a tener ese miedo del rechazo, ese miedo del abandono, ese miedo de que no sea perfecto o no pueda cumplir con las expectativas de los demás. Y entonces ese miedo me lleva a cambiar el tema. Ese miedo me lleva a tener una actitud de decir, bueno, lo hablamos después. Bueno, ¿qué te parece si lo hablamos cuando estemos más tranquilos? Bueno, ¿qué te parece si mejor cambiamos de tema? O sea, esa es una de las formas, de las manifestaciones que tenemos como mecanismo de defensa para no confrontar nuestros miedos. Otro punto que tenemos que ver en este ejercicio que estamos haciendo es cuando tengo miedo, me quedo callado. Es decir, alguien puede estar hablándome todo el tiempo, diciéndome cosas acerca de mi actitud, de mi conducta, de mis situaciones, y yo, en lugar de dialogar, en lugar de buscar una comunicación asertiva, solo me quedo miedo para no herir a las personas con lo que yo voy a decir, para no herirme a mí con lo que voy a decir o para de alguna manera no reconocer lo que está pasando, ¿no? Y entonces decir, sí, efectivamente lo estoy sintiendo, efectivamente siento miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tengo miedo? ¿Me quedo callado? Otro de los mecanismos de defensa que puedo estar manejando es que me preocupo constantemente por las cosas, pero no encuentro una solución. Es otra cosa, o sea, es decir, estamos haciendo este ejercicio, ¿ok? Autorreflexivo, con mi plumita, mi lápiz, sentado, diciendo cuáles son mis conductas ante un sentimiento del miedo. Mis conductas, mecanismos de defensa ante una situación del miedo, ¿ok? Entonces, un mecanismo de defensa puede ser que cambie de tema, otro mecanismo de defensa puede ser que me quede callado para no tener problemas, porque tengo miedo a la problemática. Otro mecanismo puede ser que me preocupe constantemente sin buscar una solución, sino que solamente me quede en ese vaso del agua preocupándome todo el tiempo. Estoy preocupado, es que no, yo estoy preocupado, ¿ok? Otro mecanismo de defensa muy importante y que reconocemos muchas veces en muchas de las personas con las que estamos es la victimización. Es decir, como no tengo la capacidad de enfrentar mi miedo y de ver si soy capaz o no de hacerlo, entonces me victimizo todo el tiempo. Mi mecanismo de defensa ante un miedo es pobre de mí, ¿cómo le voy a hacer? No, es que no encuentro solución, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Porque esta victimización me lleva como mecanismo de defensa a no reconocer mi miedo, pero también me lleva a que otro reconozca mi miedo y me ayude a confrontarlo, ¿no? Entonces, estos mecanismos de defensa que decíamos
no son los adecuados, los vamos reconociendo en este ejercicio de autodiagnóstico de cómo me posiciono frente al miedo, cuál es mi postura delante de eso que estoy sintiendo. Y otro es, puede ser que el miedo me lleve a generar conductas como criticar, juzgar o bromear de más, o bromear como les llaman irónicamente. Es decir, cuando yo empiezo a sentir más miedo a que me descubran, a que descubran lo que es mi vida, a que descubran cómo me estoy sintiendo y cómo estoy viviendo mis sentimientos, pues entonces empiezo a criticar, a juzgar, a hacer bromas pesadas, a utilizar una cuestión como irónica de las cosas, y entonces eso vuelve un mecanismo de defensa a decir, yo no tengo miedo, ¿ok? Detengo eso que puede ser el reconocimiento de mi miedo a partir de lo que el otro me está compartiendo, y entonces evado ese miedo y no lo confronto. En este triángulo que estamos haciendo del cambio, lo primero que tenemos que revisar entonces son cuáles son mis mecanismos de defensa ante el miedo. ¿Ya los tienen todos? ¿Ya tienen su plumita? Mecanismos de defensa ante el miedo. Tengo que sacar una lista. ¿Cómo me defiendo yo ante eso que estoy sintiendo? ¿Cuáles son mis mecanismos de defensa, mis actitudes, mis acciones, mis enunciados para poder evadir esto que estoy sintiendo? El siguiente punto del triángulo, que sería el que está en otra de las aristas, sería ¿cuáles son mis inhibiciones? ¿Qué hago o qué es lo que siento que no quiero sentir, que no quiero vivir y que me da de alguna manera los elementos para saber cuál sería mi miedo? ¿Cuáles son los tipos de inhibiciones? Pues ya les comentaba yo, tenemos miedo a esta situación de que pase yo una vergüenza, que los demás se burlen de mí, ¿no? Tengo esta cuestión de un sentimiento de culpa, de por lo que yo estoy sintiendo, pues entonces voy a reaccionar álgidamente, voy a reaccionar emotivamente fuerte, ¿no? Y entonces voy a afectar al otro, y entonces lo que genero es un sentimiento de culpa, y entonces se hace un círculo vicioso de claro, pues no puedo confrontar mi miedo porque cuando confronto mi miedo soy tan agresivo con los demás que entonces después me genera culpa, y entonces tengo otro miedo que sería el miedo al rechazo del otro, y entonces se va haciendo una bola de nieve de muchos sentimientos y muchas emociones que se van confrontando todos los días. Entonces, ¿qué tengo que sentarme a hacer en este ejercicio de autodiagnóstico? Es, ¿qué es lo que siento? ¿Siento más tendencia a la vergüenza de lo que podría pasar frente a alguien? Siento más tendencia a la culpabilidad de lo que estoy sintiendo puede afectar a alguien. O siento más tendencia a esto de poder estar con el ratón en mi cabeza todo el tiempo, generando una ansiedad importante, ¿no? De no poder confrontar ninguna de las dos situaciones. Es decir, no sé qué siento, solo siento angustia. No sé qué tengo, solo me siento desesperado. No sé qué tengo, pero me muerdo las uñas. No sé qué tengo, pero me siento con ganas de dormir todo el tiempo, no sé qué siento, pero estoy irritable todo el tiempo. Entonces, en este ejercicio de autodiagnóstico es saber a qué le tengo miedo, a la culpa, a la vergüenza, a seguir con esta ansiedad intermitente, ¿no? Y entonces, otra vez, en ese autodiagnóstico digo, ah, claro, con razón cambio de tema cuando alguien está confrontándome en mi emocionalidad, pues porque quiero o no quiero sentir la vergüenza de reconocer que eso me está pasando. Hoy por hoy, si ustedes están aquí contactándonos en esta plática, pues es porque ustedes están reconociendo que necesitan habilidades emocionales para confrontar sus miedos en beneficio de sus hijos, y eso no sería negativo, al contrario, eso es de lo más positivo y de lo que más necesitamos ahora. Hoy por hoy eso es lo que más necesitamos, personas que se puedan tomar la responsabilidad de revisar su emocionalidad, de revisar qué es lo que está en un punto de oportunidad y modificarlo o cambiarlo en beneficio de los de abajo. Una vez que ya revisé las dos aristas del triángulo, que serían los mecanismos de defensa y las inhibiciones que estoy viviendo a partir de lo que estoy sintiendo, entonces sí, ya puedo irme al confrontamiento de lo que serían las emociones esenciales que estoy viviendo. Ahí encuentro la emocionalidad, ahí encuentro exactamente a qué le tengo miedo. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a no ser perfecto para los demás, miedo a perder algo, miedo a no ser como esperaba ser,
y vamos encontrando exactamente a qué le tengo miedo. Una vez que confronto el miedo, una vez que me doy cuenta de la confrontación de este miedo, entonces puedo hacer un efectivo cambio. No hay un cambio efectivo si no hay una confrontación del miedo. No hay un cambio efectivo si no hay un reconocimiento de lo que le tengo miedo. Es muy importante. El miedo solamente va a detenerse una vez que yo lo confronto, que me doy cuenta cuál es el miedo y que entonces genero estrategias que vamos a platicar ahorita más adelante de cómo confrontar ese miedo. Pero no les puedo dar una estrategia a cada uno si no tienen detectado cuál es el miedo exactamente que están viviendo, porque entonces aplicamos estrategias que no van específicamente a atender ese miedo y entonces nunca superamos esos miedos. Entonces, primero se hace un autoanálisis de cuáles son mis mecanismos de defensa, cuáles son mis inhibiciones, cuáles entonces son las emociones esenciales, exactamente a qué le tengo miedo, es decir, no tengo miedo a que mi marido se vaya, tengo miedo al abandono como tal, no tengo miedo a no poder hablar en público, tengo miedo al rechazo que voy a sentir, a la vergüenza que voy a sentir de no poder hablar en público. No tengo miedo a una situación desconocida, tengo miedo a no ser capaz de confrontar esa situación desconocida. ¿Se fijan cómo poco a poco, si nosotros vamos manejando ese triángulo, vamos a poder encontrar específicamente nuestros miedos y entonces poder trabajarlos? ¿Ok? ¿Qué teníamos que hacer entonces? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer a partir de la confrontación de nuestros miedos? Generar una lista de nuestros miedos. ¿A qué le tengo miedo? Tengo miedo a la vergüenza, tengo miedo al abandono, tengo miedo a no ser perfecto o no ser lo que esperan los otros. Tengo miedo entonces al rechazo de los otros, vergüenza, rechazo, no ser aceptado. Tengo miedo a no poder confrontar las situaciones. Puedo tener miedo a la pérdida, ¿verdad? Pérdida material, pérdida de situaciones, pérdida de estabilidad emocional, pero sin embargo es una pérdida y puedo tener mucho miedo a las pérdidas de acuerdo a cómo me enseñaron a manejarlas o a gestionarlas. Puedo tener mucho miedo a la incertidumbre, ¿no? Porque entonces esto nos lleva a miedo a no ser capaz de enfrentar una situación y cómo confrontarla. Pero a partir de que lo vamos reconociendo, entonces va a ser mucho más fácil, porque la estrategia para confrontar nuestros miedos tiene que ver con el cerebro. Es decir, una vez que yo reviso en mi emocionalidad qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo, entonces mi cerebro entra a hacer, digamos, el quite de cómo es que va a ayudar a que eso que estoy sintiendo no se vuelva a repetir en esa sensación de emocionalidad. Es decir, mi miedo lo siento en un 10%. Cuando yo hago este triángulo del miedo, me doy cuenta cuál es el miedo y lo sigo sintiendo al 10%. Pero cuando mi cerebro entonces entra a trabajar, cuando mi cerebro entonces entra a ayudarme en ese manejo del miedo, poco a poco ese miedo, en lugar de sentirlo en una intensidad del 10, lo voy a sentir en una intensidad del 7. No les puedo prometer que no lo van a sentir, no les puedo prometer que de un día a otro van a brincarlo, ¿no? Porque son muchos años, o sea, estamos hablando de que si todos ustedes tienen hijos, estamos hablando de que por lo menos 15 años sí han pasado con estas conductas de confrontación o evasivas ante los miedos. Entonces, hoy por hoy, poco a poco tenemos que ir trabajando en que el cerebro actúe de diferente manera ante eso que estoy sintiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Una vez que reconocemos estas emociones, que sería específicamente el miedo, lo que tengo que generar es una lista de afirmaciones que le permitan al cerebro entender que hoy por hoy tengo las herramientas para enfrentar ese miedo. Entonces, si yo tengo miedo al rechazo, tengo que escribir en mi lista una serie de afirmaciones que permitan decirle al cerebro que no importa si soy aceptada o no. Entonces yo digo como ciertas cuestiones, lo pueden buscar en internet, pueden encontrar muchísimas herramientas. La meditación, la biodescodificación nos va ayudando en este sentido a poder reprogramar el cerebro con ciertos decretos importantes que pueden ayudar a que de una forma repetitiva
haciéndolos diariamente durante varias horas al día, nuestro cerebro cambie de paradigma y entonces diga, soy capaz, ¿verdad? El niño que dice, tengo miedo de quedarme solo, entonces todos los días repite, soy capaz, soy fuerte, soy inteligente, tengo todo para enfrentar las cosas. Y entonces digo, no necesito de nada ni de nadie, ¿no? En la adultez hay un decreto que me gusta mucho que dice, no dependo de nada ni de nadie, no soy dueña de nada ni de nadie, solo me sostiene el amor del universo. Es decir, no voy a necesitar una situación específica o a una persona específica. Yo no puedo decirle a una persona ni puedo generar una situación específica. Lo único que tengo que entender es que estoy posicionado en el lugar donde me toca estar para confrontar lo que me toca confrontar y que tengo todas las habilidades para salir de ahí. Hoy por hoy, esta situación, este confinamiento voluntario, nos lleva realmente a reconocer esto, ¿verdad? Hoy por hoy no nos dejaron posibilidad de una dependencia con alguien. Hay personas que viven solos y no tuvieron ni la posibilidad de moverse. Decía una de mis pacientes, tengo mucho miedo porque mi hijo está en Houston, le dio el coronavirus y como está cerrado todo, no puedo ir para allá y él está solo y mi ansiedad es muy importante. Y entonces, cuando platicamos de eso, lo que hacemos reflexión es, ¿tú consideras que tu hijo no va a ser capaz de confrontar esto que está viviendo? No, sí, pero sería menos difícil si lo hace conmigo. Claro, sería menos difícil, pero ante las circunstancias que están pasando y como están pasando, hoy por hoy es más difícil para él saber que tiene una madre angustiada acá, a que yo tenga la posibilidad de decirle, estoy seguro que lo vas a lograr, voy a estar pendiente de tu recuperación. Y entonces dejar esta parte de soltar al universo, a Dios, tener la fe suficiente para decir, tú lo haces como tú lo decides en el momento que tú lo decides. Entonces, si hoy por hoy las circunstancias se dieron para que mamá no pueda ir corriendo a Houston con un hijo de 32 años que está enfermo, pues hoy por hoy lo que queda es entregarnos a la fe y decir, ahí está, te lo dejo, él tiene las capacidades, las habilidades. Si no las tuviera, podríamos entonces gestionar otros apoyos, pero definitivamente no podemos vivir en la angustia todo el tiempo porque entonces la angustia de la madre baja las defensas de la madre y entonces posiblemente van a ser dos los enfermos en lugar de uno. Entonces, cuando vamos desmenuzando, decimos, ¿a qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿A que se muera? Ok, nada más que esto es una realidad. Esto va a pasar tarde o temprano, no por la enfermedad que tiene, sino tarde o temprano va a pasar. Pero entonces tenemos miedo a la pérdida, entonces trabajamos en la pérdida. No es real que tengas miedo a que él esté solo allá, no, estás teniendo miedo a la pérdida. Entonces una vez que regresamos al triángulo, podemos trabajar el manejo de la pérdida. ¿A qué otra cosa puedes tener miedo? A que digan que eres mala madre, ¿no? Porque decía, pues es que mi familia dice que ya me hubiera ido a como de lugar. Bueno, no te puedes ir, pero entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a que tu familia sea quien diga que eres una mala madre? Entonces tienes miedo al rechazo del otro, no tienes miedo a tu familia, no tienes miedo a ser una mala madre, tienes miedo al rechazo del otro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos explicándole al cerebro, lo vamos desmenuzando, vamos así poco a poquito, y entonces nuestro cerebro va diciendo, aguas, a ver, ¿tienes miedo a esto? Esto se aligera con este pensamiento. Y entonces el punto, la clave para gestionar nuestros miedos es la forma en la que pensamos. Es muy importante que vayamos trabajando en este reconocimiento de lo que pensamos y cómo lo pensamos. No va a haber confrontación del miedo mientras haya pensamientos negativos. Si yo tengo mucho miedo a algo y lo estoy repitiendo todo el tiempo, el miedo se exacerba. Pero si yo tengo mucho miedo, pero entonces estoy repitiendo, este miedo lo estoy sintiendo, pero no es real, porque yo soy capaz de confrontarlo. Este miedo lo estoy sintiendo, pero no es real, porque yo soy capaz de accionar a partir del miedo. Este miedo lo estoy sintiendo, pero
este miedo que siento no me va a detener porque yo soy más que el miedo. Una vez que repito esas frases, una vez que tengo consciente en mi cerebro que el miedo no me va a dominar, puedo sí hacer un cambio importante hacia cómo manejo mi emocionalidad. No se va a quitar el miedo al 100%. Lamento decirles que no se les va a quitar así de, ay, sí, ya no siento nada. Lo que sí va a pasar es que como con los niños, una vez que realizas las situaciones, las acciones o las vivencias y te das cuenta que pudiste salir de ahí, te da los elementos suficientes para decir, lo puedo hacer. Y lo puedo hacer de distintas maneras, de distintas formas. Hoy por hoy, el confinamiento voluntario nos lleva a ser creativos en esta forma de enfrentar los miedos, a ir pensando en otra forma que no teníamos. Si antes teníamos ciertas posibilidades como en cuadratura, ¿no? Como de si sientes esto, haces esto, si sientes esto, haces esto, si sientes esto, haces esto. Hoy no. Hoy el confinamiento voluntario nos enfrenta y nos confronta con miedos que antes jamás imaginamos tener. Las personas que tienen una posibilidad económica como de alguna forma más desahogada que otros, no tenían miedo a la pérdida económica. Sin embargo, hoy por hoy, con lo que se está viviendo en todos los países del mundo, hasta la persona que tiene una riqueza importante tiene un miedo interno de la pérdida de eso. Tiene un miedo interno de pensar cómo va a llegar o cómo va a solucionar estas pérdidas económicas. Quienes antes decían, bueno, yo no tengo miedo a perder, ¿no? Como a perder a mi familia y así, porque pues todos estamos sanos, todos estamos bien, todos nos cuidamos, nos hacemos un chequeo cada año, no tenemos diabetes, no tenemos... De repente, en una semana se mueren 2 o 3 personas de esa familia y entonces llevan a un confrontamiento del miedo mucho, muy importante, de un miedo que jamás creyeron tener, ¿no? Porque entonces decía uno de mis pacientes, tengo mucho miedo de dormirme porque podría ser el próximo, ¿no? Lo que antes no hubiera pensado, lo que jamás hubiera pensado. Él decía, yo podría haber pensado cuando se murió mi abuela que la que seguía era mi tía de menor edad y luego mi otra tía y todo. Pero hoy por hoy el miedo me da a entender con la situación que estamos viviendo que no importa si eres de mayor edad o de menor edad, lo que sea, solamente es que si te da, te mueres. Y entonces ahí hay un miedo a la pérdida. Y él dice, no, no sé qué va a pasar, ¿no? No puedo dormir de la angustia que me da pensar que soy el próximo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se hace un trabajo terapéutico, ¿no? Con ellos estoy trabajando en vía en línea y entonces les digo, a ver, vamos a reconocer a qué tienes miedo. ¿Tienes miedo a que seas el siguiente? ¿Tienes miedo a morirte? ¿Tienes miedo a morirte porque no tienes las cosas resueltas? ¿Tienes miedo a morirte porque hay personas abajo de ti? Y entonces vamos desmenuzando otra vez ese miedo y vamos encontrando y confrontando una realidad. ¿Qué es importante que reflexionemos? Lo importante que reflexionemos es que si bien es cierto este virus que está pasando solamente es una situación que está pasando a nivel mundial y que nos está devastando, también es cierto que es un punto para poder decir cuáles son mis miedos, cómo los confronto, pero sobre todo cómo vivo esta realidad, ¿ok? Muchos de los padres tienen miedo a dejar solos a sus hijos, muchos de los hijos tienen miedo de perder a sus padres, muchos de los ricos tienen miedo de perder su riqueza y muchos de los que no tienen para comer tienen miedo de que las cosas se pongan más complicadas y ahora les cueste más trabajo. Cualquiera que sea el miedo, solamente hay que desmenuzarlo. Pareciera fácil. Dirán, bueno, sí, la doctora pues está muy tranquila. No, también hay miedos, también a todos nos está pegando esto. Pero la realidad es que si yo trabajo en este triángulo del cambio, que si yo reviso cuáles son mis mecanismos de defensa, mis inhibiciones y sobre todo mis miedos, puedo entonces hacer algo para trabajar por mis miedos. Tengo mamás con niños muy, muy dependientes de ellas, porque mamá hace todo, porque mamá les da todo, porque mamá les pone todo, porque mamá todo, todo, todo les hace. Entonces, hoy por hoy, la mamá tiene una angustia impresionante de enfermarse e ir al hospital o morir y que sus hijos se queden solos. ¿Cuál es el punto de oportunidad ahí? El punto de oportunidad ahí es, mamá, ¿qué tan autónomo has hecho a tu hijo? Mamá, ¿qué tan independiente has hecho a tu hijo? Porque el día que tú no estés, quien va a sufrir esa pérdida
de una manera impresionante, es el niño, no tú. Porque si él tiene que confrontarse a una realidad en donde tú ya no estés, sea porque te vas al hospital, sea porque te mandan de trabajo a algún lado, sea porque te mueres por una enfermedad o lo que sea, quien se queda en esta confrontación de su realidad es el niño. Entonces, no tienes miedo a morirte, tienes miedo a dejar un niño que no tiene la capacidad de independencia y de autonomía de acuerdo a su edad para enfrentar una situación. ¿Okay? Entonces, papás, mamás, maestros, reflexionemos en qué estamos haciendo hoy por hoy en esta confrontación de nuestros miedos, pero sobre todo, cómo vivimos estos miedos para reconocerlos y ayudar a los que están abajo de nosotros. Tengo mucho miedo de no dar opciones a mis hijos de otra forma, pues les enseño a mis hijos buscar opciones de otra forma. Encontramos niños en el internet ahora que están vendiendo sus juguetes para poder comer, que a partir de un miedo que tienen, que a partir de una situación encuentran un punto de oportunidad y dicen, no te preocupes, yo vendo mis juguetes, pero encontramos comida, ¿ok? Esos son los que nos orgullecen como seres humanos que decimos, wow, o sea, a partir de lo que están viviendo, en la desgracia que estén viviendo, como lo estén viviendo, siempre hay un pensamiento positivo que les permite ser el trampolín para hacer otra cosa distinta. Estamos encontrando ya muchísima publicidad de cosas que se están haciendo a partir de este confinamiento voluntario. ¿Qué se necesita o cuál es la diferencia entre quienes usan el miedo como un trampolín para avanzar a quienes usan el miedo como una lápida que les queda encima de ellos y no les permite actuar? Es la diferencia del manejo emocional, es la diferencia de esa autogestión, autonomía y esa autoconciencia de decir quién soy, para dónde voy, qué elementos tengo y qué elementos tengo que dejarle al otro. Hagamos de nuestros niños niños autónomos, niños independientes, niños que gestionen sus emociones hoy por hoy. Ayer me decía un paciente de 10 años, me decía, es que mi mamá no me quiere decir nada porque parece que soy un tonto, pero yo me doy cuenta porque mi mamá llora todos los días, ¿no? Y entonces le decía, ¿de qué te das cuenta? Y decía de que mi mamá tiene mucho miedo. La diferencia es que cuando yo tengo miedo, no lo digo y nadie se da cuenta. Y cuando mi mamá tiene miedo, todo el tiempo llora. Fíjense qué difícil y qué carga como lápida para ese niño el mal manejo de las emociones. Cuando sería tan sencillo abrir la emoción y decir, sí, hijo, yo también tengo miedo. Tengo miedo a partir de que tu papá se fue y no sé cómo voy a confrontar esta realidad. Y entonces el niño aprende a decir en su emocionalidad lo que siente y cuando pasamos esa realidad dice, ay, claro, tenía miedo, pero lo pudimos hacer y lo hicimos muy bien, ¿no? Estos niños que sufren constantemente ahora con la angustia de mamá y de papá en casa, con este enojo, con estos gritos, con esta sensación de que este confinamiento los está llevando a querer ser cada vez más ordenados del desorden que tenían, más atentos de la falta de atención que tenían. Esto nos está solamente acercando a decir, ¿qué está pasando en nosotros? ¿Qué está pasando en esa olla express que está adentro y que está haciendo psh, y que en algún momento va a explotar en cuestión de emocionalidad? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cómo nos enseñaron a gestionar nuestros miedos? Y hoy por hoy, ¿cuál es el cambio que vamos a hacer para hacer una autogestión de mis miedos de manera diferente en beneficio de mis niños? Técnicas para manejo del miedo. La respiración es muy importante. Todo el tiempo, manejar una respiración adecuada. Darte tiempos en tu celular. Con este confinamiento voluntario se sugiere que sean de 2 a 3 horas, una alarma en el celular y después de esa alarma, suena la alarma, me siento, donde quiera que esté, decimos, es hora de respirar, todos vamos a respirar, niños, mamá, papá, quienes esté, respiramos. Vean cuánto tardó mi respiración. No es una respiración de respiramos todos ya. No, es una respiración consciente de inhalar la vida y de exhalar la angustia, la ansiedad o el miedo para poder equilibrarme. Entonces hago una respiración consciente, una respiración fuerte. Respiro 3 veces, ¿no? Regreso a mi realidad.
Otra estrategia para poder confrontar el miedo es sentarme a hacer una lista de cuántas situaciones parecidas he podido librar, porque una vez que nos damos cuenta que el miedo se repite, es decir, que existen varias situaciones que nos están dando a conocer un solo miedo que tenemos, entonces yo me siento y digo, ah, claro, ¿cuántas veces no he sentido miedo al rechazo? Ah, pues cuando me pasó esto en la escuela, pero lo superé. Cuando un novio me dijo que no, pero lo superé. Y entonces eso le repite al cerebro que soy capaz de confrontar este nuevo miedo que tengo. Entonces eso es importante, sentarnos a hacer una lista de cuántas veces hemos superado este miedo y cómo lo hemos superado y que hoy por hoy, aunque no sepa cómo, seguramente también lo voy a superar. Otra de las estrategias es el ejercicio. Es muy importante. Necesitamos hacer movimiento corporal porque nuestro cuerpo está lleno de energía positiva y negativa. Y nosotros decidimos si nosotros potenciamos la positiva o potenciamos la negativa. Entonces tenemos que trabajar en esto de hacer ejercicio. No importa que estemos en casa, pero podemos hacer un ejercicio sencillo en casa, brincar la cuerda, podemos hacer algunas planchas, cualquier cosa que nos permita equilibrar otra vez nuestra energía. Aproximadamente 20 minutos de ejercicio es muy importante. Otra estrategia o herramienta, como les decía, busquen meditaciones en el internet, hay muchísimas para trabajar en ellas. Hay meditaciones guiadas, no necesitas ser un experto, aunque seas nuevo en el tema, tú buscas una meditación guiada, te sientas 2 minutos y aunque no puedas seguir la meditación, ya te está ayudando. Hay meditaciones incluso que se pueden poner en la noche y aunque estemos durmiendo, ya están haciendo algo en el cerebro. Entonces podemos trabajar la meditación individual, podemos hacer una meditación conjunta con nuestra familia. Hay meditaciones para niños, búsquenlas y están padrísimas. A veces hasta uno le llena el alma con esas meditaciones. El tren de la calma, la nube viajera, o se encuentran ahí las meditaciones y la verdad es que están muy bonitas y ayudan cuando yo no me siento bien, a poder ayudar que los de abajo no se sientan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa que mamá y papá no se sienten bien, entonces los niños no se sienten bien, pero mamá y papá quieren que esos niños sí se sientan bien, aunque no se sientan como nosotros, y entonces se hace una bola horrible. No, si yo no me siento bien, yo digo honestamente, hoy no me siento bien, y entonces mi hijo va a entender que no me siento bien, y entonces también él no se va a sentir bien, pero va a dejarlo pasar, ¿ok? O va a hacer acciones para ayudarme a sentirme mejor. O va a decir, ay, mi mamá está bien loquita y siempre está llorando, pero no importa. Es decir, lo va aprendiendo a reconocer, a manejar la emocionalidad y a vivir su propia emocionalidad. No jalar la emocionalidad de la mamá o del papá, sino vivir su propia emocionalidad. ¿Qué otra estrategia es? Trabajar todas las semanas. Es muy importante ahorita en este confinamiento voluntario que trabajemos estrategias de dinámicas familiares, es decir, que nos permitan reconocernos como parte de un grupo, en este caso la familia. Entonces, reuniones por Zoom con familia cercana, cuando, no sé, una vez a la semana sentarse con la familia y decir, ¿qué tiene de bueno papá? A ver, dime 2 cosas que tengan de bueno, ¿no? Y luego, ¿qué tiene de bueno mamá? ¿Qué tiene de bueno tu hermano menor? ¿Qué tiene de bueno tu hermano mayor? Y cada uno va diciéndole algo bueno a la otra persona y eso enaltece el alma, ayuda a manejar la ansiedad y el estrés y nos regresa a una situación de positividad. Ya les había comentado en otros videos que hay una dinámica que se llama huellas de sentido positivas, que es como ir recordando cosas positivas que nos han pasado en ciertos momentos, ciertos espacios, ciertas edades, ciertos lugares. Entonces, la huella de sentido positiva la pueden hacer ustedes o la pueden hacer con sus niños. Es muy sencillo, vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar cómo me sentí el día que tenía 6 años y llegaron los Reyes Magos. Y entonces empezamos a ayudar a nuestro cerebro a que lo recuerde. Nuestro esquema corporal lo va sintiendo, la corporalidad lo va sintiendo. Vamos recordando esa situación positiva y nos vuelve a equilibrar en esto de la calma y hacia un lado la ansiedad. Si la ansiedad ya es muy recurrente, si está marcada todo el tiempo, si todo el tiempo tenemos que me quiero comer las uñas, que necesito comer algo, que me la paso todo el tiempo llorando, necesitamos pedir ayuda. Ese es otro de los puntos importantes que quiero resaltar hoy en este día, en este tema. No, no siempre podemos solos y está bien que no podamos solos, o sea, no siempre somos todos los fuertes los que vamos a lograr todo. Hoy por hoy cada vez más necesitamos ayuda.
Hoy por hoy, cada vez más necesitamos de una persona que nos ayude en esta situación a volver a encaminarnos, porque a veces se nos olvida. No es que no lo sepamos, a veces se nos olvida cómo, a veces en 2 minutos nos quedamos pasmados y no sabemos qué hacer. Entonces, hoy por hoy, buscar una ayuda terapéutica es importante, ¿no? Cuando ya existen estas condiciones que nos dan cuenta que no nos hacen sentir bien durante todo el día. No es lo mismo sentir ansiedad o miedo en una parte del día a sentir la ansiedad o el miedo todos los días, todo el día. Entonces, esos son los indicadores que nos podrían decir, necesito una ayuda, busquen ayuda. La verdad es que ahorita muchos de nosotros como terapeutas estamos abiertos a poder ayudar. Muchos tienen costos económicos, o sea, no generen en su cabeza un esquema de defensa, un mecanismo de defensa donde digan, no, pues como es muy cara la terapia, no la tomo. No busquemos mecanismos de defensa, confrontemos lo que estamos sintiendo y hagamos algo con lo que estamos sintiendo. Confronto que tengo miedo y hago algo, pido ayuda. Una vez que manejo mi miedo, digo, fue la mejor inversión que pude hacer, porque hoy por hoy puedo manejarme diferente y puedo sentirme mejor, pero sobre todo pueden sentirse mejor aquellos que están conmigo, ¿no? Es una responsabilidad muy importante el saber que somos parte de una sociedad, que somos parte de una grupo de personas que tienen hoy por hoy la necesidad de que todos nos hagamos responsables de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Hoy por hoy, cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de sí mismo. No tenemos la posibilidad de hacernos responsable de los demás. No podemos. Hoy por hoy, con este confinamiento voluntario, lo único que nos queda es hacernos responsables de nosotros mismos y de pedir que el otro o los otros tengan la luz y los elementos necesarios para poder avanzar. Pero no podemos echarlos encima de nosotros porque se están presentando cosas muy importantes en cuestión de avance, ¿no? De conciencia espiritual. Entonces, hoy por hoy, quien es responsable de uno solamente es uno. Y entonces, poco a poco, nos vamos responsabilizando. Cuando yo me responsabilizo de mí, de mi actuar, me responsabilizo de los que tengo abajo. Y entonces mi actuar y mi responsabilidad va a marcar la diferencia de lo que yo haga para que el de abajo entonces pueda hacer lo que tiene que hacer. No voy a cargarlo y no le voy a decir, haz esto cuando yo no lo hago. Le voy a decir, mira cómo lo hago para que tú lo aprendas y entonces juntos podamos avanzar y juntos podamos salir de todo esto. Realmente, como les digo, el confinamiento voluntario nos da oportunidades importantes. Hoy por hoy, esta situación que nos está pasando nos ayuda a darnos cuenta que mi responsabilidad y la responsabilidad emocional mía está en mis manos y en las de nadie más. Y una vez que la tomo y me hago consciente, me doy cuenta que tengo abajo uno, dos o tres que hoy por hoy son mi responsabilidad. Y que no con palabras ellos van a aprender, sino con actos. Y si nuestros actos fueron negativos, pues hoy por hoy los cambio a positivos. Busco ayuda y busco la manera de mejorar. Gracias, Antonieta, gracias, Ceci, gracias, Citri, gracias, Marilú, Margarita, Cheli. Dicen qué hermoso tema, excelente. Jackie, gracias. Mari de Padilla, Margarita Rodas, gracias. Gracias por todos sus comentarios. Estamos aquí como siempre en pro de hacer una sociedad mejor. Nos vemos el siguiente sábado. Solamente me resta decir, cuiden sus emociones, trabajemos nuestros miedos y seamos felices, porque el tiempo no nos garantiza nada. Hoy por hoy lo único que tenemos es la felicidad del hoy. Vivamos así entonces y bueno, pues bendiciones a todos. Muchas gracias.